Saludamos a todos con la paz de Cristo, una vez más. Soy el hermano David Cruz, acompañado por el hermano Jesse Reyes. Paz de Cristo, hermano. Amén, hermano. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Amén. Y estamos aquí en temas bíblicos y vamos a estar cubriendo la parte 2 de la idolatría, el tema de la idolatría. Pero en este programa vamos a hablar un poco más sobre lo que es la Virgen María y la idolatría que hay hacia ella. Amén. 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 Entonces, vamos a repasar brevemente unos versículos de los cuales andábamos hablando en el estudio anterior. El hermano Jesse Reyes, ¿verdad? Tiene aquí algunos de los versículos de los cuales repasamos. ¿Sí puede leer el hermano algunos de los versículos? Hermano, gracias. Quisiera recopilar los datos anteriores del programa anterior. Darles a ustedes las escrituras brevemente, tal vez por causa del tiempo. Pero repasando el tema acerca de la idolatría, tenemos en el libro de Éxodo 32:8, que nos habla acerca del ídolo que el pueblo de Israel hizo cuando salió del pueblo de Egipto. Tenemos esto, el ídolo era el becerro de oro, en Éxodo 32:8. Haciendo también una recopilación de datos, en Jueces 2:13 tenemos que adoraban el ídolo Baal. Era un dios falso también, pero era un ídolo. Sí, amén. En Jueces 16:23, tomen nota de ello y búsquelo en su Biblia cuando usted tenga tiempo. Tenemos también que se adoraba al dios Dagón, el dios de los filisteos. En el libro de Jeremías 48:7, también tenemos a Chemosh, que era el dios de los moabitas. Es otro ídolo. En Hechos, en el libro de Hechos 19:24 al 28, también habla de Diana de los Efesios. O sea, estamos hablando del país de Grecia. Tenía ya su diosa y la reina del cielo, Diana de los Efesios. Amén, hermanos, esto es una recopilación acerca del tema de la idolatría con todas las escrituras bíblicas que pudimos localizar hasta el momento. Amén. Amén. Y hermanos, vemos de que la idolatría siempre ha existido desde tiempos antiguos, y recordemos de que la idolatría es rendir la adoración a algo o a alguien que no es Dios, y el único Dios es el Señor Jesucristo, creador de los cielos y de la tierra y de todo de lo que existe y hay hasta este momento. Y quiero repasar brevemente también unos versículos que considero que son muy importantes. Vamos a ver Isaías 42:17. Y dice la palabra de Dios en Isaías 42:17. Dice: serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en las esculturas y dicen a las estatuas de fundición: vosotros sois nuestros dioses. Entonces vemos aquí que el Señor está hablando y está reprendiendo y dice que serán vueltos atrás, dice, y en extremo confundidos aquellos que confían en esculturas, en estatuas. Amén. Amén. Tenemos también Isaías 44:10. Y dice: ¿quién formó un dios o quién fundió una estatua? Que para nada es de provecho. Entonces, muy claro. Para muy nada directo, de provecho. Para nada. O sea, ni para mirarlo. No es de provecho. Y desafortunadamente vemos de que hay muchísimas personas en la idolatría, teniendo imágenes de el Señor Jesús, lo cual también es prohibido porque nadie sabe cómo se mira, y de la Virgen María le ponen sus velas y les hacen altares, les están rezando, cuando aquí estrictamente, muy claramente dice la palabra que para nada es de provecho estas imágenes o estatuas. Y vamos a ver brevemente una escritura aquí en Isaías 40:18. Amén. Y dice: ¿a qué pues haréis semejantes a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Entonces vemos aquí, ¿verdad?, de que aquellos que tienen pinturas, imágenes del Señor Jesús,
O sea, realmente, ¿cómo lo podemos comparar o cómo podemos captar su gloria, su imagen y transferirla en una pintura o en una escultura? Es algo prohibido de parte de Dios, algo que no le agrada a Dios y por lo tanto, ¿verdad? No debemos de tener, ¿verdad? Ninguna imagen o pintura que trate de representar al Señor Jesús. Y bien, vamos a entrar, ¿verdad? Ahora lo que es un poco, la idolatría hacia la Virgen María, que hoy en día, Dios mío, hay muchísimos seguidores que honran, ¿verdad? Adoran a la Virgen María. Y vamos a ver por qué no se le debe de rendir a María ninguna adoración, sino solamente al Señor Jesucristo. Y ¿sabe qué, mi hermano? Se oye muy comúnmente de que María era la Madre de Dios. Amén, yo también he escuchado eso. Pero esta es una expresión muy errónea, porque María no es la Madre de Dios. María fue la madre del cuerpo del Señor Jesús, la parte humana, y no de Dios, porque Dios no tiene madre, Él es el creador y el padre de todos, ¿verdad? Y María fue creada por el mismo Señor. Entonces, ella no es la madre de Dios, ella fue la madre del cuerpo del Señor Jesús. Amén, así es. Y vamos a ver ahora algunos versículos sobre qué es lo que el mismo Señor Jesús, cómo es, qué tanto el Señor Jesús la honra y qué dice el Señor hacia ella, para que veamos de que Él primeramente honra a aquellos que escuchan y guardan la palabra antes de honrarla a ella por el hecho de que fue el vaso que Él usó para poder traer ese cuerpo al mundo. Amén. Amén. Y vamos a ver en San Lucas, capítulo 11, versículo 27 y 28. Y, ¿verdad? Quiero nomás aclarar, ¿verdad? De que no estamos tratando de ofender a nadie, pero sí, ¿verdad? Vamos a exponer, ¿verdad? La verdad y vamos a hablar de ello para que así, ¿verdad? Si alguien escucha y no quiere hacer caso, pues tendrá que rendir cuentas a Dios. Nosotros no estamos tratando de convencer a nadie, estamos compartiendo lo que la palabra dice y, ¿verdad? Cada quien, ¿verdad? Dará cuentas a Dios de lo que hace o no hace, si decide guardar la palabra o no. San Lucas capítulo 11, versículo 27 y 28. Amén, hermano, si le da lectura, por favor, mi hermano. Amén, con todo gusto. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Amén. Y él le dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces aquí vemos muy claramente el Señor Jesús, ¿verdad? Dice antes, o sea, primeramente, Sí. sean bienaventurados los que escuchan la palabra y la guardan, antes que, ¿verdad? María, por el hecho de que fue aquel vaso que el Señor usó para traer ese cuerpo humano, porque el Señor tenía que venir como todos los demás, de una manera natural, hablando humanamente. ¿Verdad? No podía nomás él aparecerse de un repente. Tenía que nacer y tenía que morir, ¿verdad? Con un propósito, la cual era de cumplir, ¿verdad? Las profecías acerca de él. Quisiera aclarar algo, hermano, si me permite. Claro que sí. Muchas personas tal vez no entiendan, pero cuando esta mujer de entre la multitud, como dice el versículo, dice: bienaventurado el vientre que te trajo. Mucha gente como que no entiende y lo pasa por alto. Bienaventurado quiere ser bendito. Sí. Bendito el vientre que te dio a luz. Eso es lo que quiere decir. ¿Y de dónde viene? Esto viene a ser de un rezo. Porque hay un rezo católico, por cierto, que dice: bendito el fruto de tu vientre. Entonces, esto quiere decir, y aclaran, de ahí lo toman tal vez, pero bienaventurado quiere decir bendito el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. O sea, que
la honra se le quiere dar específicamente a quien le dio a luz, a quien lo trajo al mundo, Sí, exactamente. a quien lo alimentó de niño. Eso es lo que quiere decir. Sí, sí, vemos que claramente, ¿verdad? Ella quiso darle esa honra Esa honra a la madre. a la madre del Señor Jesús, sí, pero el Señor ahí le dijo antes, Ahí está la aclaración. antes, bienaventurados los que escuchan y guardan su palabra. Así que si usted escucha la palabra de Dios y la guarda, usted es antes, bienaventurado antes de que María, Así, definitivamente. porque así lo declara el mismo Señor Jesús. Así es. Amén. Vamos a ver en San Juan, el Evangelio de San Juan capítulo 2, versículo 1 al 4, y eso es cuando habla sobre las bodas de Caná. Ok. Amén. Y dice, y al tercer día hiciéronse unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús, y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, vino no tienen. Y dícele Jesús, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Entonces vemos de que aquí estaban en una boda, faltando el vino. María fue hacia el Señor Jesús diciéndole que se había acabado el vino. Y fíjense cómo el Señor Jesús le responde a María en el caso. Le dice, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Así es. Hermano, una pregunta. Amén. Si su mamá le hubiera pedido a usted un favor, ¿usted cree que usted le respondería de esa manera en algún momento? Yo creo que no me hubiera ido muy mal, definitivamente no. Pienso que respondería con un respeto y sí, yo traigo lo que se me indica. En realidad hubiera respondido más humildemente. Sí, claro que sí, porque si no, yo creo que a todos, ¿verdad? Nos dan unas cachetadas por responder de esa manera. Sí. Pero aquí algo muy interesante, porque vamos a recordar de que Jesús tenía doble naturaleza. Aquí. Era humano 100% y era Dios también. Así es. Y aquí le está hablando él como Dios. Así Le dice, ¿qué tengo yo contigo, mujer? O sea, el Señor no tiene que someterse a nadie, Él es soberano. Así es. A Él nadie le dice qué hacer. Aún nosotros cuando oramos no le estamos demandando a Dios, le estamos pidiendo, ¿verdad? Tratando de hallar gracia delante de Él a ver si el Señor, ¿verdad?, nos escucha. Pero en ningún momento le estamos mandando, porque al Señor nadie lo manda. Por eso el Señor le responde a María. Le dice, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Dice, aún no ha venido mi hora. ¿De qué está hablando aquí? De que el Señor Jesús vino, regresamos a lo mismo, con un propósito, a cumplir las profecías de venir y morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario y al tercer día resucitar. Y ahí es en donde Él iba a manifestar su gloria, su poder, resucitando. Amén. Y aquí por eso le dice, aún no ha venido mi hora. Él estaba hablando de eso, de que aún no venía su hora de manifestar su poder. Pero en todo caso, de todos modos, después vemos de que les hizo el favor, les ayudó. Pero lo interesante es cómo es de que le responde a María. Así es. Y le dice, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Y yo creo que ninguno de nosotros que, bueno, hemos sido educados, ¿verdad?, le respondería a su mamá o a su madre, ¿verdad? Porque yo creo que nos sería muy mal. Sí, no. Sí. Entonces aquí nos enseña, ¿verdad?, de que realmente él no tenía el respeto como de hijo a madre. Como de hijo a madre, porque realmente solamente fue, era parte del plan. Él tenía que venir al mundo de una manera natural, y entonces le responde de esta manera. Pues, Pero también en este comentario, me parece a mí que en este comentario María, la madre de Jesús, sabía que él podía hacer milagros. Tal vez ya había visto muchos milagros, y pero dijo, no tienen vino.
Sí. Entonces ella sabía y confió, pero no estaba recibiendo órdenes de nadie. Eso es Sí, yo creo que María en el caso, yo creo que María le trató de hablar como su hijo. Sí, Y el Señor le dijo, espérate un ratito. Sí. Yo qué tengo contigo. y estamos hablando de un hombre ya de 30 años. Sí, más o menos Así, de esa más o edad. menos de 30 años. Y ahí yo creo que el Señor también está dando a entender de que realmente ella no le puede dar órdenes, y especialmente cuando se trata del poder, porque ahí el que obra el poder es Dios. A nadie Así se es. le puede dar órdenes. Amén. Y pues yo creo que esto, ¿verdad?, nos ayuda a entender un A poco. entender un poquito más. Sí, gloria a Dios. Vamos a ver sobre el Señor Jesús y sus hermanos un poquito, Amén. porque tenía hermanos, ¿no es así? Así, de acuerdo con la escritura, tiene hermanos. Tenía hermanos en la carne. Sí, tenía hermanos. Y esto nos indica de que entonces María o sea, ya no fue virgen después del su Señor nacimiento, Jesús, después del nacimiento, ajá. No, porque en realidad lo que esto indica, ella era esposa de José. Y un matrimonio, en realidad, pues tienen hijos. Sí. Un matrimonio, por lo general, no en todos los casos, pero tienen sus hijos, especialmente el matrimonio joven, y pueden tener en aquel tiempo de 10, 12, 15. Sí, ese era el propósito Pero de una familia. el primogénito, Sí. el Sí. propósito de una familia. Y ese es el propósito de una familia, de tener hijos, Exactamente. o de una pareja, de un matrimonio, de poder crear una familia. Así es. Entonces vamos a ver en San Mateo, capítulo 12 y versículo 47. San Mateo 12, 47. ¿Sí nos ayuda a leerlo ahí, mi hermano Jesse? Mateo 11, 47. Sí, y a la... O 12, 47. ¿Mande? Mateo 12, 47. Sí, hasta la 50. Vamos, está bien. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Amén. Entonces aquí vemos claramente de que le andaban diciendo al Señor Jesús, tu madre y tus hermanos están allá afuera y te están buscando. Están buscando, sí. O sea, claramente expone ahí que estaba su mamá juntamente con sus hermanos, tuvo más hermanos. Sí, sí es. Y lo interesante de esto fue de la manera en que respondió el Señor Jesús. Y dijo: ¿y quién es mi madre y mis hermanos? Y volteando él Y a sus discípulos, extendiendo su mano hacia los discípulos y a los que estaban ahí, dijo: he aquí, dice, mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, aquí vemos que él honra a aquellos que escuchan la palabra y la guardan, los ponen por primero, Así es. antes de María y de sus hermanos en la carne. Y también, hermano, nuevamente otra aclaración, de que el que le habló al Señor sabía, y era una familia muy conocida esa familia de carpinteros, Sí. y le hablan y le dicen: aquí está tu madre y tus hermanos, quieren hablar contigo. Entonces era una familia muy conocida, Sí, por sí. supuesto que tenía familia y tenía hermanos. Sí, Amén. sí. Pero lo curioso es en la manera que responde. Sí. Y similar a lo que vimos, ¿verdad?, en San Lucas 11, 27 y 28, que primero le da honra a aquellos que hacen escuchan la voluntad palabra de- y la guardan. Así es. Sí, antes de darle honra a María y a sus hermanos por el hecho de ser su familia. Así es. Eso es algo muy, muy, muy interesante. Amén. Vamos a ver
Y porque esto está registrado en San Mateo, San Lucas y San Marcos. Pero claro, con un poquito Diferencia. diferencia, pero es lo mismo. Y lo interesante es que está registrado en estos tres. Sí. Hermano, bueno, aclarar también de que hay mucha gente que se opone a que María haya tenido hijos. Hasta se enoja una persona cuando uno le habla, le pregunta o le explica. Hay personas que a mí me ha tocado, se enojan. Sí. ¿Cómo puede ser posible que tenga más hijos? Nunca se les enseñó Nunca. que tuvo hijos. Por falta de la y lectura. se enojan. Sí. Entonces, ¿por qué se oponen a que tenga más hijos? ¿Por qué? Porque la quieren mantener virgen. Pero si tuvo, no podría decir yo que tuvo 10 o 12, pero cuando menos hay registro de 3. Sí. Cuando menos de 3 hay registro de los hombres, pero de mujeres no hay registro, pero tuvo hermanas también. Sí. Si parece, Santiago era uno de ellos, Judas, y no me acuerdo quién más, pero sí. Hay 3, pero ahorita los buscamos. Sí, amén. Entonces, pues es muy claro la palabra de que tuvo más hijos María, Sí, los tuvo, y la razón por la cual no saben, no entienden es como usted dice, no se les enseñó y no buscan, no leen la palabra. Y la misma palabra de Dios dice mi pueblo, perece por falta de entendimiento. Así es. Por no entender, no buscar en la palabra. Así es. Vamos a leer San Marcos 3:32. Y dice, y la gente estaba sentada alrededor de él y le dijeron, he aquí tu madre y tus hermanos te buscan fuera. Y él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hiciere la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces vemos lo mismo. Es la misma escritura con un diferente escritor, el discípulo Marcos. Sí. Es la misma escritura, pero en el 31, hermano, en un versículo anterior también dice, el 3:31, dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Ahora explica mejor todavía, que dice que se quedaron afuera, pero enviaron a aquel que dijo, tu madre y tus hermanos te buscan, se quedaron ellos afuera. Sí. Entonces explica aún mejor que su madre y sus hermanos, la familia lo estaba buscando. Sí, y ahora que mencionó eso, hermano, me pongo a pensar. Él dice, he aquí, ¿verdad? Mi madre y mis hermanos, los que oyen la palabra y la guardan. Y lo curioso es de que siendo la madre del Señor Jesús y sus hermanos, estando ahí, no estaban dentro de, ¿qué era? Me imagino la sinagoga o el templo. Sí. Una reunión pues, de oración o de estudio. Estoy casi seguro que era una sinagoga en donde estaban. Sí. Pero no estaba ahí María ni sus hermanos, sino que fueron nomás para buscarlo. ¿Hay alguna escritura también que sus hermanos en realidad no creían en él todavía? Sí. Y sí, entonces por eso se quedaban a un lado, afuera, pero como que no creían mucho todavía. Sino hasta después de la resurrección. Hasta después entendieron todo llegaron lo que su propio hermano y padre entendieron. Y lo curioso es de que por eso el Señor dice ahí, he aquí mi madre y mis hermanos. Él consideraba familia aquellos que escuchaban la palabra de Dios, siendo de que su madre en ese momento y sus hermanos no estaban presentes, no estaban escuchando la palabra. Así es. ¿Verdad? Y prefirió honrar primero a aquellos que estaban escuchando la palabra, a llamarle a ellos familia. Así hermano, hermana y madre. O sea, estaba llamándolos, esta es mi familia. Así los que escuchan la palabra y la guardan, los que lo hacen. Hay además una escritura también en el libro de Marcos, hermano, Marcos en el libro 6:3, capítulo 6, verso 3, que aclara también un poquito, para entender un poquito más si de veras tuvo hermanos el Señor Jesús, o María tuvo hijos. Amén.
En el 6.3 del libro de San Marcos nos dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? No, pues ahí. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿Cuántos hermanos mencionan? Ahí por lo menos, ahí 4, más Hermanas aparte varones. hermanas. Más aparte hermanas. Fue una familia grande. Definitivamente debe haber sido 10 o 15. Fue una familia grande. Pero bíblicamente y en cualquier texto bíblico y cualquier libro de historia encontraremos que esa escritura no puede ser cambiada. Y dice, no están aquí con nosotros. O bueno, dice, No es este ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? Son 4 varones ahí. 4. Jacobo. Que las hermanas no mencionan cuántas, pero no dice hermana, dice hermanas. Sí, son plural, es plural. Más de una. Más de una. Pero cuando menos menciona 4 varones. Sí, Hermanos así del es. Señor. Y esto definitivamente aclara el punto. María tuvo más hijos. Por tanto, no pudo ser virgen. No se pudo quedar con uno solo. Oh, y otra cosa, hermano. Bueno, esto viene acerca, te puedo mencionar yo de mi abuela. Porque a veces discutíamos, cuando son un niño, discutíamos o preguntábamos bien, de que por qué se le llamaba que la Virgen María, ¿cómo nació el niño Jesús? Porque nos mencionaban esto. Sí. No, pues que se le apareció una luz y cuando acordó ya estaba el niño sentado ahí, se le había acostado. Es cierto, pero uno no entendía acerca de biología, todavía no estudiábamos, a los 10 años todavía, ¿no? Sí, sí. Pero ella me contaba, no, pues se le apareció una luz del cielo y el niño estaba en el pesebre. Así de fácil. Y yo me la comí el cuento. Sí, no. Imagínate que... Y se queda uno ahí, queda uno en blanco. Hasta que va uno entendiendo, va uno creciendo. No puede ser. No, Cuando has estudiado, no se puede. Sí, y hay tantas cosas que se dicen que realmente son inventos o imaginaciones. Son inventos. Porque aquí dentro de la palabra encontramos todo lo que necesitamos, todo lo Ahí que está es todo, sí. con respeto a María y sus hermanos y el Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Continuamos? Amén. Continuamos. Amén. ¿Tienes otra escritura o le sigo yo con 1 de Corintios? Vamos a 1 de Corintios. 1 de Corintios 9. ¿9:5? Amén. Ok. Me gustaría leerlo, hermano. Esto vamos a aclarar aún para ver si el Señor Jesús tenía hermanos o si María tenía hijos. Amén. 9:5 dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Amén. Entonces, ¿Qué nos dice esta escritura aquí? de que el Señor tenía más hermanos, tenía Ajá. hermanos. Es el apóstol Pablo hablando a los corintios, no era casado, pero dice que nosotros no tenemos derecho tampoco, había un conflicto o algo, de tener una hermana por mujer, una esposa. Todos tienen esposas, incluyendo los hermanos del Señor, o sea, eran casados. Sí, esto viene a apoyar el otro versículo. Apoya que tenían hermanos y además eran casados. Sí. Sí, amén. Ahora, Cefas es otro apóstol, compañero. Pedro. Ajá. Pedro. Ese es Pedro, en Sí. realidad, ¿no? Sí, así es. Pero apoya la escritura y dejen claro que tenía hermanos del Señor, hijos de María y que eran casados. Sí, así es. Así es. Gloria a Dios. Tenemos Gálatas 1:19. Si usted vaya primero, hermano, le da lectura. Amén. 1:19. Parece que habla de otro tema. No, más o menos lo mismo. Dele. Dice Gálatas 1:19, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Pablo, también en una carta a los Gálatas, en sus viajes, él está narrando o relatando que no había visto a ninguno de los apóstoles, sino a Jacobo,
El hermano del Señor. Tal vez sería el mayor. No se sabe si era el mayor. Es posible. Ajá, pero era el hermano del Señor Jesús. Sí. Y da testimonio de que lo miró en uno de sus viajes, ahí lo miró. Sí, hay muchos versículos que... Hay mucho que aclara esto. Sí, así es. Sí. Vamos a ver. ¿Alguna otra escritura que tenga en mente? Quiero ver brevemente, a ver si me parece. Tengo una escritura, pero voy a nomás chequear muy brevemente. Okay. Vamos a ver San Juan, capítulo 7, 3 y 5. versículo 3 al 5. Adelante. San Juan capítulo 7, versículo 3 al 5 dice de la manera siguiente: y dijéronle sus hermanos, pásate de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, que ninguno que procura ser claro hace algo en oculto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Eso es lo que usted estaba diciendo, de que sus mismos hermanos no creían en él. Así es, esta escritura nos aclara que fueron ahí para ver los milagros que él hacía, las obras que él hacía, pero la familia de él no creía aún. Sí. Y está registrado y no se puede negar lo que está escrito. Y realmente, hermano, tuvo que ser así, ¿verdad? Tenía que pasar de esa manera, de que muchos dudaron y no creyeron, y aún no se les había dado el entendimiento, abierto el entendimiento para que entendieran que el mismo Jesús era el mismo creador de los cielos y de la tierra manifestado en carne. Y hay una porción que habla sobre esto, de que dice, porque si lo hubieran entendido, lo hubieran conocido, dice, nunca lo hubieran crucificado al Rey de Gloria. Y entonces no se hubieran cumplido las profecías y hoy en día no tuviéramos el acceso que ahora tenemos de poder entrar en la misma presencia del Señor. Así es. El versículo, hermano, el mismo San Juan 7:10, me gustaría que lo leyera y nos diera una explicación de lo que puede entender ahí. Amén. 7:10 de San Juan. Dice, mas como sus hermanos hubieron subido, entonces él también subió a la fiesta, no manifestándose, sino como en secreto. Entonces, pues aquí vemos de que el pueblo de Israel tenía muchas fiestas, ¿verdad? De las cuales ellos tenían que guardar. Y vemos aquí que él subió a la fiesta, hablando del Señor Jesús, pero no llegó... No, ya llegó primero, llegó como secretamente, sí, al último, y no se dio a conocer de que él era, porque ya de por sí había muchos de que lo querían apedrear por las cosas que él decía, porque no alcanzaban a entender de que él era el mismo Dios encarnado. Así es, pero lo que aclara aquí es de que después de que sus hermanos habían subido, ¿verdad? Sí. Entonces sus hermanos fueron primero. Entonces, ¿tuvo hermanos o no tuvo hermanos? No, de que tuvo hermanos, y lo estamos viendo a través de todos estos versículos. Exactamente, lo está recalcando, que ya iban a las fiestas judías, puede haber sido un servicio, ¿verdad? Sí. Pero sus hermanos subieron primero y él entró casi como secretamente. Sí. Toda la familia tenía que ir. No se puede negar de que María tuvo más hijos. No se puede negar a través de la palabra. Es muy claro, tuvo hijos, tuvo hijas. Así es. Y por lo menos se menciona 4, como leímos en uno de los versículos anteriores. 4. Más aparte, ¿verdad? Las hermanas de las cuales no hace mención cuántas fueron. No, en realidad la mujer no se mencionaba tanto, no se exaltaba tanto, sino los varones, pero principalmente el primogénito. En la tradición judía siempre se menciona casi nomás uno, primogénito. Sí, pero de las mujeres evidentemente no se mencionaba, por esa razón. Sí. Muy interesante todo esto. Y fíjese, hermano Jesse, de que yo de lo que he escuchado es de que aquellas personas que le rezan a la Virgen María, dicen que es mucho más fácil rezarle a ella que al Señor Jesús,
que porque ella intercede por ellos. Y que como es la madre del Señor Jesús, o como le mencionan, ¿verdad?, muchos, la madre de Dios, de que le haría más caso a ella. Y en realidad lo que esto da a entender es de que muchos tienen la idea errónea del Señor Jesús, lo están poniendo como malo, como fuerte, como duro. Si la mamá no intercede por nosotros, él no nos perdona. Pero la mamá tiene que darle orden a él y entonces ya no nos perdona. Nos ayuda. No es así. Pero no es así porque en realidad hasta María tuvo, después de que resucitó el Señor y creyó en Él, tuvo que también ella adorarle al Señor Jesús. Así es, hay escrituras en las cuales en el siguiente programa pudiéramos dialogar acerca de esto, y en realidad debería usted que nos está mirando de entender y aprender si realmente María es la madre de Dios. Es la madre de Cristo, pero no la madre de Dios. Dios es desde el principio, es el creador de todo, incluyendo de María. Entonces usted debe de entender y buscar María qué papel desempeña en la fe cristiana. ¿Es de veras la madre de Dios o nada más la madre de Cristo? Sí, así es. Sí, y muchos se han ofendido, hermano. Yo he escuchado cuando decimos que solamente fue un vaso escogido, cuando en realidad eso fue lo que ella fue. Es que en realidad, hermano, a veces no se dice que es un vaso, y cuando usted me mencionas un vaso, a mi mente, claro, sí se tiene que entender así, que un vaso es con el que tomo agua. ¿Okay? Lo primero que vas a captar, cualquier mente va a decir un vaso, es un vaso, algo que toma algo. Pero lo que no se entiende, que lo que vaso se menciona también un recipiente, algo que Dios usa, en este caso el cuerpo. Sí, así es. Por eso hay que aclarar muchas veces que no es un vaso. ¿Cómo que un vaso? Un vaso para mí es algo que tomo. Por favor, entienda que es un recipiente. Nosotros somos recipientes llenos del Espíritu Santo, el cual mora en nosotros para podernos enseñar a entender. Sí. Y quiero que los que nos están viendo entiendan de que el Señor es bueno y misericordioso, y que realmente no hay alguna otra persona o María ahí intercediendo por nosotros. No hay necesidad de eso, porque todos lo están poniendo como malo, duro, como que es muy difícil de que Él nos perdone. Pero quiero que veamos brevemente unos versículos para que veamos qué tan grande es la misericordia de Dios para con nosotros, y que no hay necesidad de que le estemos, ¿verdad?, pidiéndole a alguien más que interceda por nosotros, cuando nosotros mismos podemos hablar con Dios directamente. Sí, y me gustaría para esto ver el Salmo 103, versículo 8. Salmo 103, versículo 8. Amén, hermano. Amén. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Entonces aquí claramente está diciendo que Dios es misericordioso. Dice misericordioso y clemente es Jehová. Lento, fíjense, lento para la ira y grande en misericordia. Así es. O sea, de que a Dios no se enoja tan fácilmente, pero cuando lo enojamos, agárrense. Destrucción. Y es que Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Sí, así es. Pero a veces, y no nos castiga demasiado. Con poquito es muy difícil. Sí, así, eso sí. Un poquito que Dios te castigue es muy difícil, muy doloroso. Sí, y dice, y grande en misericordia. Esto quiere decir de que si uno llega ante su presencia, humillándose ante Dios, con un corazón contrito y humillado, el Señor dice la palabra que no desprecia un corazón que está contrito y humillado. No lo desprecia. Entonces hay que despojarnos de esa idea de que el Señor es duro, que muy difícil nos va a perdonar, porque Él es el Dios de la misericordia. Y si llegamos ante su presencia con un corazón, ¿verdad?, arrepentido, el Señor no lo va a desechar, el Señor lo va a recibir y lo va a perdonar. Amén.
Quisiera también ver Isaías capítulo 55, versículos 6 al 7. Amén. Amén. Y dice, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia de él, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así es. Una vez más nos habla de la grande misericordia que Dios tiene para con nosotros. Y está diciendo aquí, empieza diciendo que busquemos al Señor mientras puede ser hallado. No dice que busquemos a María. Así es. Guadalupe. Es muy claro. Buscar a Jehová, porque llegará el momento que el Señor vendrá por su iglesia, y ya entonces cuando muchos quieran buscar de Él, o sea, ya su presencia, su espíritu ya no va a estar aquí en este mundo. Así es. Y dice, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Misericordia. Ajá, y dice al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces vemos de que nuestro Dios es muy bueno, es misericordioso. Que si el Señor nos pagara, hermano, conforme a nuestras obras, que fuera de nosotros. Saldríamos cortos en pagar, ¿no? Así es. Sí, entonces es muy claro, ¿verdad? Nuestro Dios es bueno. Y desde luego que vemos de que el Señor prohíbe cualquier adoración a cualquier imagen, a cualquier ídolo o estatua. Esto es prohibido estrictamente de parte de Dios, y de que María solamente llegó a ser el cuerpo usado para traer al niño Jesús, para que pudiera venir como cualquier otro humano, ¿verdad? Tenía que nacer de esa manera, y viene a ser la madre del cuerpo humano de Jesús y no la madre de Dios. Eso lo debemos de tener muy claro en nuestras mentes. Así es, porque una cosa es que haya nacido de María, ese cuerpo ese de carne, pero la naturaleza de Dios, como es humana, corporal, hombre, pero en su espíritu es un poder ilimitado, porque es Dios en carne. Sí. Entonces, esas son las dos diferencias de la naturaleza de Dios. Pero en realidad María, volvemos a recalcar, es la mamá del cuerpo de Cristo. No es la mamá de Dios, es la mamá de ese cuerpo de Cristo. Y déjale hago una pregunta, mi hermano. Cuando lleguemos por la gracia de Dios, ¿verdad?, al cielo, ¿a quién usted va a ver en el trono? ¿A María o al Señor Jesús? Y yo creo, hermano, que el Señor Jesús, por fe, creo que el Señor Jesús en el trono, sí, nadie más. Nadie más. ¿Y a quién le vamos a tener que rendir cuentas? Al Señor, al no que está María. sentado en el trono, que es el Cordero de Dios. Sí, así es. Entonces, María no sabemos dónde va a quedar, definitivamente no sabemos, nadie sabe. Pero la honra y la gloria es para el Señor solamente. Sí, así es. Todopoderoso. Entonces son cosas, ¿verdad?, para meditar, para pensar en ello, y esperemos de que entiendan, ¿verdad?, de que no se le debe rendir adoración a María, y aún vemos cómo habló el Señor, cómo le habló. Yo que tengo contigo, mujer, y luego vemos que primero prefiere honrar a los que escuchan la palabra y la guardan antes que a María, por el hecho de ser aquel vaso limpio, santo, que trajo al Señor Jesús a este mundo. Así es, y no solo eso, sino que cuando dice, ¿qué tengo que ver yo contigo, mujer? O sea, nuestro lenguaje, ese no es mi problema, ese es su problema. En ese lenguaje que pudiéramos usar hoy, ese no es mi problema. ¿Qué tengo yo que ver con eso? Sí, sí, así es. Pero en realidad todavía no estaba, no, y sí lo hizo, el milagro lo hizo de convertir el agua en vino. Sí lo llegó a hacer. Primeramente no lo aceptó, pero después sí lo hizo, lo que quería, el vino. Sí, y yo creo que esto es para darnos a nosotros más que nada una enseñanza, ¿verdad? Para que pudiéramos ver, ¿verdad?, de que el Señor, es cierto, la respeta, pero no es para que ninguno de nosotros o él mismo le rinda adoración, porque
María fue una persona creada por el mismo Señor. El Señor es el que le da vida. Así es. Sí. Y otra cosa, hermano, porque si se le diera honra a María, por decir así, se le da la honra, entonces ¿dónde queda la honra de Dios? Sí. Dios no puede compartir la honra con nadie más. Entonces, cuando usted le da la honra y la gloria a otro ser, entonces, ¿qué pasó con Dios? Sí, usted está desechando una cosa por la otra. Sí, sin duda, ¿verdad? Que hay un versículo que habla sobre eso, ¿verdad? Que habíamos hablado anteriormente en otros versículos, que dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. O sea, Él no va a dar su gloria ni su alabanza a nadie más. No, y cualquier persona puede honrar lo que quiera. Claro, es libre, la religión es libre casi en cualquier país. La fe de creer en lo que sea, está bien. Pero cuando se somete uno a lo que es la palabra de Dios, vale más que piense 2 veces. Pues sí. Porque se le da la honra y gloria a Dios solamente o a cualquier ídolo. Y por eso es de que yo con las personas que he hablado, y yo les digo, yo no te estoy tratando de convertir, el que convierte es Jesucristo, pero sí estoy compartiendo la palabra con la esperanza de que entiendan y lleguen a un arrepentimiento, ¿verdad? Y busquen de Dios, se entrega a Dios. Pero si deciden no hacerlo, quiero que sepan que nosotros, ¿verdad?, al compartir esto con ustedes, libramos nuestra responsabilidad y cada quien tendrá que dar cuentas al Señor de sus propios hechos. Así es, la persona es libre de creer en lo que quiera, pero se le presenta, se le exhorta, se le enseña y ya es la decisión de la persona. Es la decisión, pero la mejor decisión es aceptar al Señor como Salvador. Sí, así es. Eso es lo más importante. Y para despedirnos, yo solamente quiero invitar a todos a que busquen, que escudriñen las Escrituras, que la empiecen a leer, porque ahí, ¿verdad?, están todas las respuestas de las cuales están buscando. Aquí está todo lo que nosotros necesitamos y se dará cuenta de muchas cosas por falta de no leer la palabra, ¿verdad? Así es, el pueblo perece por falta de sabiduría o de conocimiento de la palabra de Dios. Así es. Trate de buscar y entender y leer. Hasta el que lee, entiende. Y el que entiende, se aparta de todo mal. Sí. Y aún si hay algo que no entiende, pues solamente es de pedirle a Dios entendimiento, y el Señor, que es bueno, nos dará el entendimiento para poder entender. Amén. Entonces eso es todo por el día de hoy, ¿verdad? Esperamos que pues haya sido de provecho, de aprendizaje para todos los que nos están viendo. ¿Algunas palabras, hermano, antes de despedirnos? Pues nada más que oren por nosotros. Estamos tratando de comenzar este programa y que oren por nosotros para que podamos compartir lo poco que el Señor nos da. Estamos aprendiendo juntamente con ustedes. Y por mi parte, que sigan adelante y que busquen del Señor. Amén. Amén. Pues nuestro deseo es que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, y que el Señor, ¿verdad?, tenga misericordia de todos nosotros y nos ayude, ¿verdad?, para que cada día nos podamos acercar más y más a Él. Dios les bendiga, y eso es todo por el día de hoy. Gracias. Amén. Dios los bendiga.